Ya ese es. Ok, ya está listo. Ya empecé la grabación de la clase para que no se la pierda. Ok, chicos, a ver, vamos a ver si es que nos sale como estamos esperando. A ver. ¿Cómo era para regresar a ver la pantalla? No, este no es. No, ese no es. A ver. A ver si alguien me ayuda para regresar a la, a la pantalla de donde estábamos. Tenemos acá. Bueno, estábamos viendo esto, que era la parte Doctor, ahí dice presentación en la esquina. en la esquina. Ahí, continúe y en ese misma barra dice presentación. ¿Dónde? ¿En la parte superior? No, no, abajo en donde estaba, donde abrió el documento. Ya, Ahí, acostado de dice presentación. La siguiente y la siguiente. Ahí, es. ya, ok, gracias, listo. Ya, bueno, a ver, yo también voy a aprender junto con ustedes cómo usar Padlet. No he usado mucho esto, pero en fin. A ver, vamos a ver si es que está intentando conectar con Padlet. Permitir. Vamos a ver cómo. No, no se puede. Bueno, voy a pedir ayuda después. Ya hay alguna cosa que no está funcionando. No soy un experto, compadre, así que, bueno, vamos a regresar. Wow. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Bueno, en el curso vamos a tener algunas pautas. Hay varios docentes, obviamente. Vamos a tocar algunas normas de convivencia, algunos documentos del curso. Vamos a ver la estructura del curso y las competencias que se van a desarrollar en él, ¿no? El coordinador es el doctor Marcos Saavedra, es investigador NACID, yo también soy investigador NACID. Sí, hacemos publicaciones en la literatura, ¿no? Eh, bueno, acá algunos docentes, mi nombre no está acá porque soy nuevo. Y dentro de las normas de convivencia y de etiqueta, vamos a enfatizar aspectos como para ser puntuales y tratar de participar comunicándonos, tratando de hacer lo mejor de lo que tengamos para que podamos eh, tocar temas que sean de nuestra importancia, ¿no? Nuestra delegada va a ser la conexión entre los alumnos y mi persona. Vamos a tener bastante solidaridad y tolerancia con muchos aspectos, a respetar la opinión de sus compañeros. La idea es que tengan el interés de aprender, ¿no? Que hagan preguntas cuando deseen participar,
levanten la mano con el clic del Zoom para poder darles oportunidad. Si es que hay varias oportunidades, si solamente una persona puede hablar directamente y no hay problema, ¿no? Pero si hay una pregunta y deseo que del conjunto alguien salga elegido, pueden levantar la mano. Si solamente es una sola persona y no hay otra, directamente pueden hablar. Es la forma quizás más práctica, ¿no? Y vamos a intentar la- las habilidades para tener una lectura crítica de aspectos de ciencia basados en evidencia, ¿no? Y importante es cumplir con las actividades en los plazos indicados. Las actividades, como ya les he comentado, están especificadas en el sílabo del curso. El sílabo del curso está en la plataforma de la universidad y en él se van a describir algunos aspectos que conciernen con respecto a los temas que se van a desarrollar, ¿no? El coordinador me va a pasar las informaciones necesarias que yo se las voy a transmitir a ustedes a través de la plataforma para que tengamos todos los temas a su disposición. Este curso tiene como finalidad darles entonces aspectos relacionados no solamente teóricos, sino también con respecto a metodología de investigación, o sea, qué cosas se hace en laboratorio, cómo es que se formulan preguntas de investigación, cómo se plantean hipótesis, cómo se hacen modelos de verificación y cómo se diseñan, digamos, estrategias para contestar las preguntas que ustedes van a formular en el desarrollo de un tema de ciencia, ¿no? Vamos a recurrir bastante a la literatura del Internet para presentar los temas y vamos a leerlos y comentarlos para que podamos evaluarlos y para que tengan la nota apropiada, ¿no? Una vez que se hagan el desarrollo de todos estos temas, la idea es que al final del curso, para que lo puedan aprobar, deben presentar un proyecto de investigación, ¿no? Se van a realizar avances semanales que los vamos a evaluar para que ustedes vayan viendo cómo van avanzando, cómo van mejorando de semana en semana, ¿no? Como menciono, el syllabus les permite tener la lista de actividades. Hay también guías de elaboración de proyectos, reglas de ética, algunos documentos generales que la universidad les presenta como guías para que puedan desarrollar sus actividades académicas, ¿no? Las evaluaciones van a ser de tipo continua. Hay un examen teórico parcial y uno final, ¿no? La evaluación práctica se da de manera grupal e individual, ¿no? Se van a desarrollar temas semanales de proyectos de investigación. Ah, a propósito, bueno, recién al principio de semana me asignaron el curso, entonces no estaba seguro si esta semana se hacen prácticas, pero entiendo que las prácticas deben empezar la próxima semana, ¿verdad? Así es. ¿Ustedes en los otros cursos también están haciendo de esta forma? Sí, doctor, sí, sí nos dieron esa indicación. Esta Ya, semana es simplemente teoría. ya, correcto. Bien, entonces tengo la información correcta entonces. Van a haber prácticas calificadas. Esas prácticas semanales calificadas eh, se deben entregar a los 4 días de desarrollada la práctica. Entonces, una práctica que se hace el 26 de marzo se entrega en los últimos minutos del 29 de marzo, o sea, 3 días después, digamos así, ¿no? El sistema no va a recibirles si es que lo presentan tarde, ¿no? O sea que sean puntuales, como mencioné al principio, tengan siempre en cuenta que el tiempo es importante, ¿no? Si es que no han completado al 100% el trabajo, presenten lo que tengan, no dejen de presentarlo. Mejor es algo que nada, ¿no? Así es que ese es el mejor consejo que les doy, ¿no? Obviamente, hagan lo mejor que puedan con su experiencia y con su tiempo.
Ahora, todas las prácticas son entregadas y calificadas a través de Canvas Biner, ¿no? Un requisito es presentar un proyecto de acuerdo a la estructura de la guía de investigación de la universidad. Si hay estudiantes que tienen conocimientos avanzados de investigación, pueden presentar sus ideas o sus avances durante la práctica. Entonces, vamos a participar. Tengan la plena confianza en poder participar y vamos a, de esta forma todos nos ayudamos mutuamente, ¿no? Si hay problemas de salud, de inconvenientes de acceso al Internet, hay que ver la manera de solucionarlo, ¿no? Las comunicaciones formales se hacen a través de la delegada, a través del correo institucional. En algún momento voy a comunicarme con Carla, la delegada, ¿verdad? Para proporcionarle mi teléfono en caso de emergencias para poder transmitir la información, ¿ya? ¿Qué competencias vamos a desarrollar? Bueno, las competencias que nos van a servir para desarrollar una metodología de la investigación, mejorar nuestros conocimientos de estadística, mejorar nuestra redacción, poder hacer gestión de proyectos de investigación, hacer lecturas críticas y medicinas basadas en evidencia. Esta parte es importante, ¿no? Las evidencias es lo que es el pilar de la ciencia. Hay que desarrollar la integridad científica y la ética. Es importante este aspecto, ¿no? Algunos entregables en el curso, bueno, el primer avance se debe hacer como máximo en la semana 7 en la clase teórica, desarrollar hasta el capítulo 3 de metodología. El otro es en la semana 15, es la entrega final del proyecto, de acuerdo a la estructura que vamos a desarrollar. Hay aspectos opcionales como cartas al editor, una semana antes del examen parcial, o artículos de revisión de temas de invención opcional. Esos tienen créditos adicionales para levantar nota, digamos así, ¿no? Bien, empecemos viendo la ciencia y el método científico, ¿no? Ciencia. Vamos a definir, vamos a mencionar por qué es útil, cuáles son sus características, por qué es importante conocerlo y vamos a sacar algunas conclusiones, ¿no? Esencialmente la ciencia es una organización ordenada de conocimientos obtenidos mediante el método científico, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los métodos científicos y cómo se aplican estos para elaborar trabajos de desarrollo largo, tales como por ejemplo un proyecto de tesis, ¿no? Vamos a conocer la estructura del proyecto de tesis de la universidad, porque son las pautas que hay que seguir, ¿no? Bueno, en ciencia pues se transmiten conocimientos de diversa naturaleza, ¿no? Ahora, nosotros estamos interesados en aquellos conceptos que están probablemente ligados al campo de la salud, ¿no? O sea, aquellos que son importantes y bueno, y estos generalmente se publican en revistas con referees, o sea, con lectores críticos del trabajo que aceptan la publicación y luego lo pueden imprimir para que se pueda difundir, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que son más o menos comunes entre todas las diferentes revistas que existen en ciencia, ¿no? Algunas pueden ser de tipo editorial o críticas para, por ejemplo, aspectos relacionados con el manejo administrativo de la salud, algunos de los cuales no necesariamente son del mismo término. Hay diferentes enfoques en ciencia. Vamos a ir mirando cuáles son ellos, ¿no? Para tener una diferenciación de todos estos aspectos. O sea, más adelante vamos a mirar, por ejemplo, los tipos de publicaciones que encontramos en las revistas, ¿no? Hay diferentes tipos de publicaciones que vamos a
mencionar, ¿no es cierto? Las publicaciones formales, las revisiones, las editoriales, etcétera. Vamos a tratar de comentar al respecto, ¿no? Obviamente los pensamientos universales en la historia, tales como los vertidos por Descartes, son comentarios que pretenden presentar la forma como se evalúan los conocimientos en ciencia, ¿no? Como por ejemplo cuando digo pienso, luego existo, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar también muchos aspectos relacionados con metodología de trabajo en el laboratorio, ¿no? Que es un aspecto bastante importante. Algunos otros comentarios que se pueden encontrar en revistas de salud, por ejemplo, Lancet. Lancet es una revista del Reino Unido, en el cual se lanzan artículos en medicina que tienen diferentes aspectos, tales como los relacionados con pandemias, por ejemplo, ¿no? En este caso, algunos comentarios de cómo se generaron los conocimientos antes de la pandemia del COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, las historias desarrolladas previas antes de la epidemia, en las cuales hubieron eventos históricos tales como muertes de experimentadores que tenían contactos previos con las primeras formas víricas que se establecieron en nuestra pandemia, ¿no? Entonces, estos conocimientos son también vertidos como comentarios y esto se puede leer en la literatura, ¿no? Bueno, recapitulando lo que hemos estado mencionando, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos por la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los cuales se van a deducir principios y leyes generales. Bueno, esta es una definición de la Real Academia, ¿no? Española. También se conoce como ciencia a el saber o la erudición, ¿no? Las habilidades, las maestrías, conjunto de conocimientos en cualquier cosa. O también, si se hace un poco más específico, se relaciona con conjunto de conocimientos relativos a ciencias exactas, físico-químicos y naturales, Facultad de Ciencias, por ejemplo, ¿no? A diferencia de lo que se conoce en la Facultad de Letras. Normalmente en ciencia hay un énfasis fuerte en lo que se relaciona a las ciencias naturales, ¿no? O sea, aquellas que están relacionadas con estas áreas. Hay algunos comentadores de ciencia bastante populares. Mario Bunge es uno de ellos. Menciona que la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción, ¿no? Reciente, el más universal, el más provechoso de todos los estilos. Luego se pueden plantear algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un conocimiento común y un conocimiento científico? ¿No es cierto? Entonces ahí podemos encontrar quizás algunos conceptos que ustedes tengan. A ver, ¿alguien desea participar? Siéntanse libre de participar. Obviamente, no hay ninguna, digamos, bueno, intento que ustedes practiquen la participación para poder, ejercitar sus habilidades de comunicación, ¿no? ¿Alguien desea expresar una diferencia entre estos dos conceptos? A ver, Piero. Doctor, yo pienso que no son lo mismo porque el conocimiento común es un saber propio, ¿no? Muchas veces de repente incluso puede ser algo que innato que los padres nos transmiten y el conocimiento científico puede ser adquirido. Además, no todo conocimiento común es algo científico, ¿no? Es conocimiento científico. Claro, el conocimiento científico es más organizado, ¿no? Es un poco más sofisticado. Claro,
Eso es así. Bien, algunos comunicadores en ciencia, por ejemplo, Mario Bunge plantea estas líneas de comunicación en las que se mencionan algunos de estos puntos de referencia para la ciencia como pura, aplicada, algunas que están relacionadas con el conocimiento técnico, la parte aplicada, o con el conocimiento común. Entonces, claro, son visiones particulares de este científico, ¿no? Para relacionarlos con pseudociencias. Claro, hay que tener un criterio bastante preciso para distinguir cuándo hay pseudociencia, ¿no? Hay algunas versiones de conocimiento que no son validadas por los conocimientos obtenidos por el método científico, ¿no? Con respecto a si medicina es una ciencia, bueno, el arte médico consiste en determinar causas científicas de las dolencias, ¿no? O sea, comprender las situaciones personales del paciente y después cómo entendemos la curación para poder, digamos, establecer cuál es la naturaleza, qué es lo que cura y cuál es la naturaleza del hombre para entenderse a sí mismo con los males que les aplican, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes van a ganar conocimientos y van a saber por qué una persona enferma, ¿no? O por qué se desarrollan enfermedades. Y luego vamos a discutir o ver todo aquello que sea en el orden corrector, o sea, para que se recupere la salud, ¿no? En el Perú hay un apoyo para la ciencia a través de instituciones gubernamentales, tales como el CONCITEC, ¿no? Entonces, en el CONCITEC uno puede saber, por ejemplo, cuál es el conjunto de investigadores que trabajan en un área particular, ¿no? Entonces, de esa manera, sabemos quién hace qué cosa, ¿no? Obviamente, si ustedes quieren saber, por ejemplo, en el Perú, quién es el experto en un tema particular, ¿cómo lo hacen? A ver, ¿qué idea tienen? Supongamos que ustedes quieren conocer quién es el experto en malaria. ¿Cómo hacen ustedes para averiguar eso? Sería entrar a través del portal de internet y investigar cuáles son los últimos médicos licenciados en malaria, en la especialidad de la malaria. Claro, es una forma, ¿no es cierto? Es una forma. ¿Alguna otra? ¿Se les ocurre a alguien alguna otra forma? Bueno, obviamente una manera alternativa también es, por ejemplo, mirar quién ha publicado sobre ese tema en la revista de ciencia, ¿no? O sea, una persona que es un experto generalmente publica bastante en esa área en la literatura científica. Entonces, si alguien es un experto en malaria, entonces cuando yo entro a una base de datos, voy a poder saber quién tiene bastantes publicaciones en el tema en Perú. Eso se puede hacer con cualquiera de las bases de datos. Ustedes deben familiarizarse con bases de datos importantes. Hay dos bases de datos importantes en el mundo. Una de ellas es Scopus y el otro es la araña del conocimiento, el Web of Science, el denominado WOS, ¿no? Web of Science. Entonces, esos dos nos cubren casi más del 90% de toda la literatura mundial. Si ustedes revisan esa base de datos, ustedes están cubriendo gran parte del conocimiento del mundo en ciencia, ¿no? Entonces, ahí voy a saber quién hace publicaciones en un tema particular en Perú y me voy a dar quiénes son los expertos que activamente están, ¿no?, en un determinado campo. Obviamente, cuando ustedes quieren participar de estas instituciones que brindan información, tienen que hacerse usuarios. Se pueden hacer usuarios de DINE con CITEC ingresando a la página web y
inscribiéndose para poder inicialmente presentarse ante el mundo científico, ¿no? Obviamente eso es una parte. También se pueden obtener información de manera alternativa mediante el uso del Google Académico, el uso de ResearchGate. Entonces uno tiene que registrarse para poder obtener acceso completo a todas las facilidades que dan estas diferentes formas de obtener información, ¿no? Acá tienen algunas páginas web que servirían para ese propósito, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la ciencia? Bueno, la pandemia nos dio una lección bastante grande, ¿no? De cómo solucionar un problema que era a nivel mundial. Entonces, todas las entidades científicas, tan pronto empezó la pandemia, empezaron a trabajar muy fuerte para poder encontrar una solución pronta y no desencadenar mucha mortalidad en el mundo. Pero a veces la urgencia puede modificar el comportamiento humano y uno puede no necesariamente seguir el método científico de manera exacta y se pueden haber posiciones tales como en este caso, con el uso de la hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID-19, en el que con evidencias parciales las entidades sanitarias o representantes de determinados grupos de farmacéuticos o de empresas de medicinas sugirieron de que habían unos fármacos que podrían servir para este propósito, sin la evidencia científica completa, ¿no? Entonces, esto más tarde fue analizado por los científicos, y eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Tú publicas algo, los demás científicos que están en el área lo leen, lo critican, lo evalúan y lanzan sus opiniones, que pueden no necesariamente coincidir con lo que el autor principal o los autores postulan en un determinado tema, ¿no? Esa es una vivencia bastante común que hay que entenderla, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, mediante en ciencia la originalidad y la observación son aspectos útiles para poder establecer soluciones prácticas para casos específicos. Por ejemplo, acá en este artículo donde se menciona que a una vacuna del COVID en Israel mostraba respuestas que eran bastante benéficas, ¿no? Por ejemplo, decían que solamente el 0.04% de las personas, digamos, eran afectadas por el virus una vez después de una semana de una segunda dosis. Y el grupo era bastante pequeño de infectados. O sea, cosas de ciencia en medicina son bastante comunes, ¿no? Entonces, cuando uno tiene facilidades para poder buscar información en la literatura, está uno en ventaja con respecto a saber qué ideas o qué conocimientos están siendo desarrollados en ese momento, ¿no? Esa es una idea que hay que desarrollar apropiadamente. Ahora, de acuerdo a Mario Munger, con el conocimiento científico es fáctico, ¿no? O sea, parte de hechos. El conocimiento científico trasciende los hechos, pues lo puede descartar si es que no es sólido. Se pueden producir nuevos hechos y se explican. En ciencia vamos a ver que hay un historial. Hay diferentes conceptos que van cambiando conforme nuevos conocimientos van siendo descubiertos y se pueden cambiar y hechos que anteriormente eran considerados como correctos tienen una explicación alternativa, ¿no? La ciencia es analítica porque la investigación abarca problemas uno por uno e intenta descomponerlos en sus elementos. Se dice que la investigación es especializada como consecuencia
del enfoque analítico de los problemas. Normalmente lo que uno busca en una investigación científica es tener el mejor trabajo, ¿no? Si ustedes revisan la literatura, se van a dar cuenta de que los que son grupos científicos líderes en el mundo, generalmente lo son porque, aparte de ser buenos en su experiencia y en su trabajo, se juntan también con grupos que son también de su mismo calibre. Es decir, y eso es una tendencia común, ¿no? Entonces es muy difícil hacerle competencia si, por ejemplo, hay un consorcio, o sea, una agrupación de grupos científicos, donde 5 o 6 son líderes en el mundo. Entonces, si publican algo, se supone que es de excelente calidad, digamos, ¿no? Entonces, el prestigio científico se gana a través de las publicaciones, ¿no? El conocimiento es claro y preciso. La ciencia es una rebelión contra la superficialidad y la vaguedad del sentido común, ¿no? O sea, siempre uno tiene que tener evidencias para que puedan ser reconocidas. Conocimiento científico es comunicable. Bueno, estamos hablando de las publicaciones como una forma de comunicación. Y también es verificable mediante la experiencia. Si alguien dice, ya, esta droga es buena para esta enfermedad, bueno, muchos grupos científicos van a probar esa droga y van a verificar si ese conocimiento es cierto o no lo es, ¿no? Así de simple. La investigación científica es metódica, se usa un método en particular, ¿no? Y ese método se describe en la parte de materiales y métodos de todo artículo científico. El conocimiento también es sistemático, o sea, se sigue una secuencia particular. Hay un flujo de actividades bien definido que se detalla en la descripción de la metodología, por ejemplo, ¿no? El conocimiento también científico es general, ubica hechos y enunciados particulares en esquemas generales. La idea es que mediante un grupo de trabajo o un grupo de hechos podamos inferir y podamos expandir estos conocimientos para poder predecir cosas que son de más amplia envergadura, ¿no? Esa es la idea fundamental. El conocimiento científico es legal, busca leyes, las aplica, insertando hechos singulares, ¿no? Bueno, la ciencia también es explicativa, trata de explicar hechos mediante leyes y términos de principios, ¿no? El conocimiento científico es predictivo, es decir, por ejemplo, yo digo, mediante este conocimiento yo puedo predecir si, por ejemplo, si el ser humano se expone a un agente patógeno similar, su sistema inmune va a defenderlo porque previamente ha sido tratado con la droga experimental. Así, uno predice un comportamiento, ¿no? La ciencia es abierta como sistema, ya que es falible y por tanto capaz de progreso. O sea, no hay una verdad absoluta al 100%. Siempre hay aspectos que pueden ser mejorados con el tiempo, ¿no? Por eso es que uno tiene que estar al día en la literatura para ver de que lo anterior sigue siendo reforzado o ha cambiado, ¿no? La ciencia es útil. Buscar la verdad nos da herramientas que pueden usarse para el bien, ¿no? Bueno, también para el mal. Eso depende de la ética de cada persona, ¿no? Bueno, Mario Bunge plantea acá una clasificación de ciencia. Obviamente esto está para discutirse y uno puede tener opiniones ligeramente diferentes, pero es un modelo, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia factual basada en hechos. Sobre todo nosotros estamos probablemente ligados más a la parte natural, donde nos vamos a ver con aspectos de biología, química, física, psicología individual, ¿no? Probablemente estos 3 campos son los más mayoritariamente participantes de lo que hacemos ciencia dura, ¿no? O sea, aquella basada en lo que es clásicamente relacionado con medicina, ¿no?
Vamos a desarrollar ahora el método científico. Vamos a ver el método DEFI. Estos conceptos de métodos científicos de manera particular, de acuerdo a Bunge, se relacionan con, digamos, ciencias externas e internas. Las ciencias internas son las que están relacionadas con la lógica de la ciencia, la metodología y la filosofía, ¿no? Es un concepto de este autor. Bueno, ¿en qué consiste este método científico? Bueno, es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cuando ustedes leen un artículo científico, se van a dar cuenta de que hay un procedimiento, y ese procedimiento está en lo que se consideran los métodos, ¿cierto? Esa es la relación. Cada clase de problema requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. Si hay, por ejemplo, digamos, si uno se relaciona con cáncer, por ejemplo, sabemos de que cuando exista una técnica de diagnóstico muy temprana de un tipo de cáncer, vamos a tener mejores resultados posteriores. Estos se hacen con diferentes métodos, con diferentes técnicas, con diferentes instrumentos. Entonces, en cada oportunidad aparecen nuevas metodologías o nuevos métodos que son superiores a métodos anteriores. Esa es la manera como se desarrollan estas técnicas para resolver estos problemas. Los problemas del conocimiento requieren invención o aplicación de procedimientos especiales para varios estadios en el tratamiento de problemas, ¿no? Hasta que se consigan soluciones apropiadas, ¿no? La metodología está vinculada a la ciencia de manera particular, la epistemología, la teoría del conocimiento o la filosofía de la ciencia. Si la primera estudia los métodos para lograr o aplicar el conocimiento, bajo la hipótesis de que es posible, la segunda indaga sobre la posibilidad de conocer, de llegar a esa utopía de la ciencia que se considera que es la verdad, ¿no? Es un concepto de este autor. De nuevo, con Mario Bunge, acá tiene una perspectiva de lo que es un ciclo de investigación. Gradualmente vamos a mirar diferentes métodos. Como les comento, si uno lee bastante de publicaciones en ciencia, va a ganar una visión cada vez mejor con el tiempo para tener mayores alternativas de enfoque en los trabajos, ¿no? Esa es la manera como se desarrolla esa percepción. Entonces vamos a tener un cuerpo de conocimiento, vamos a poder definir un problema, establecer una hipótesis, mirar cuáles son las consecuencias contrastables. Entonces, dentro de estas técnicas de contrastación, se pueden elaborar evidencias, se pueden estimar hipótesis y luego se va a ganar conocimientos, ¿no es cierto?, que van a reconocer a su vez nuevos problemas, pero diferentes a los iniciales. O sea, esto es una cadena de eventos que va ocurriendo en ciencia, ¿no? Los pasos del método científico. Se puede empezar haciendo preguntas formuladas y que sean verosímiles, ¿no? Se pueden arbitrar conjeturas, o sea, ver cómo se entiende, ¿no? Cuáles son fundadas y contrastables con la experiencia para contestar estas preguntas. Se pueden derivar consecuencias lógicas de esas conjeturas, es decir, podemos luego establecer de ahí hipótesis, ¿no? Se puede arbitrar técnicas para someter las conjeturas a una contrastación. Es decir, se eligen técnicas que nos van a brindar las mejores respuestas a nuestras preguntas formuladas, ¿no? Y después se hace una contrastación, o sea, las técnicas van a comprobar
la relevancia y la fe que merecen. Se van a llevar a cabo contrastaciones y se van a poder interpretar resultados. Se va a poder estimar la pretensión de verdad de las conjeturas. O sea, por ejemplo, cuando uno en un artículo científico llega a esta parte, uno lo desarrolla generalmente en lo que se considera la discusión, ¿no? Donde se van a evaluar estas fidelidades del técnico. Se pueden determinar dominios donde hay valor para conjeturas y técnicas. Y obviamente se pueden formular nuevos problemas. En ciencia ocurre eso, ¿no? O sea, yo empiezo con una pregunta, gano conocimiento, respondo parcialmente la pregunta, pero se desarrollan nuevos problemas que van a continuar en una cadena de eventos y se vuelve a empezar, ¿no? Algo así ocurre en ciencia, ¿no? Bueno, estamos entonces viendo una secuencia particular de cómo analizar estos temas de ciencia. Se puede al principio formular un problema con precisión y de manera específica, ¿no? Luego se pueden proponer conjeturas, se pueden someter las hipótesis a contrastación dura, no laxa. La formación de hipótesis es un aspecto importante de ciencia, ¿no? Es decir, con toda la información que tengo, ¿qué puedo predecir, ¿no? ¿Qué puedo decir que podría ser la verdad o lo correcto en un problema? También no declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada, considerarla como parcialmente verdadera. Entonces, al principio, pues uno no tiene una certeza al 100% de cuáles son las principales, digamos, formulaciones de nuestras hipótesis. Pero poco a poco se van definiendo y se van elaborando para hacerlas cada vez más certeras. Se preguntan por qué la respuesta es como es, algo así, ¿no? Bueno, entonces, en principio, de acuerdo a estos autores, la importancia del método científico se basa en, por ejemplo, mirar los conocimientos, observarlos, se van a plantear preguntas, se van a generar hipótesis, se va a realizar el experimento, de los resultados se van a buscar conclusiones y luego al final se reportan los resultados para que vuelva a servir de base para hacer nuevas observaciones, ¿no? Ese es el camino en el método científico, ¿no? Entonces hay, de acuerdo a los autores, una secuencia de eventos, una secuencia de etapas, ¿no? Cuando uno observa un fenómeno puede hacer preguntas, se miran los antecedentes revisando la literatura, se generan hipótesis. Cada uno de ellos tiene una consecuencia, ¿no?, particular, ¿no? La generación de hipótesis lo vamos a tener que probar. La revisión de la literatura nos va a dar una idea de cuáles son las implicancias. Las preguntas de investigación nos van a permitir obtener generalizaciones o investigaciones en el futuro. Es decir, hay una secuencia de eventos lógicos que van paso a paso siguiendo estas etapas en el desarrollo de un método científico, ¿no? Se van a recolectar datos, se van a analizar los resultados, se va a interpretar, se va a discutir qué significan esos resultados y al final tenemos que formular conclusiones para ese trabajo. Esa es la secuencia de eventos que uno toma en consideración, ¿no? Así, por ejemplo, acá tenemos publicaciones que relacionan, por ejemplo, interacciones entre el virus del COVID-19 y patologías que son comunes en nuestro medio, tales como el dengue, por ejemplo, ¿no? Y cómo se logran estas zonas endémicas. Entonces, cuando hay coinfecciones entre estos dos patógenos, cómo se aborda estos trabajos. Entonces hay una serie de eventos en el que los científicos analizan todos ellos y formulan ellos sus conocimientos basados en los resultados de las observaciones que tienen.
para poder emitir una opinión sobre cómo se abordan metodologías para poder responder a las preguntas de cuál es el resultado de la interacción entre esos dos agentes patógenos, ¿no? También se pueden hacer discusiones, se pueden validar predicciones clínicas para identificar, por ejemplo, algunas enfermedades tales como el loxocelismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es loxocelismo, jóvenes? A ver. De lo que ustedes pueden conocer. Les van a pedir opiniones ustedes más adelante. Entonces, cuando ustedes tienen un tema y tienen un resumen, ustedes sacan una idea muy rápida mirando, quizás rápidamente pueden mirar en palabras claves y se van a dar cuenta que tiene que ver con venenos de arañas, con tipos particulares de arañas, ¿sí? Cosa por el estilo. O sea, estos son venenos dados por arañitas. Los venenos en nuestro medio pues son bastante variados, algunos de los cuales hay animales que tienen en su organismo venenos muy particulares. Por ejemplo, todas las serpientes venenosas de nuestro país, de las diferentes regiones, costas, sierra, selva, son distintas, ¿no? Van a tener que aplicarse vacunas diferentes. No es que una sola vacuna sea para todos, no, es diferente. Incluso hay, si ustedes se van a la selva y encuentran sapitos de colores muy brillantes, muchos de ellos en la piel tienen venenos poderosos, ¿no? O sea, no es cuestión de tomar un sapito y decir, ah, qué bonito, ¿no? Y ponérselo en la palma de la mano. Hay que conocer, hay que saber un poco de biología de organismos tóxicos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, se gana un cierto conocimiento haciendo una validación de esas predicciones clínicas a estos compromisos sistémicos. Acá se da informaciones en la parte de resultados, ¿no? Entonces se establecen asociaciones estadísticas con respecto a sexo, mordeduras en diferentes regiones del cuerpo, algunas manifestaciones como vómitos, fiebres, hemoglobinuриas, etcétera. Se hace un análisis un poco más específico y se concluye que el protocolo de predicción del loxocelismo es válido por el momento, ¿no? O sea, se evalúa si las metodologías actuales son buenas o hay que mejorarlas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en las conclusiones, entonces, hay que, hay que tomar en cuenta esencialmente a un análisis de los resultados. Obviamente, si hay conocimientos que no son muy precisos, que les plantean unas dudas, hay que plantear el problema, hay que buscar el método más adecuado. Cuando se obtengan los resultados, hay que comunicar los resultados, ¿no es cierto? Y esto pues debe publicarse en una revista científica apropiada. Hay muchas estrategias para enviar los resultados a revistas que sean apropiadas, ¿no? Hay algunas fuentes que pueden consultarse para usar el método, por ejemplo, para buscar una bibliografía MESH utilizando los MESH y los DEC se encuentra acá. Ese es el NIH, el National Institute of Health, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, por ejemplo. Acá hay otras referencias. Se pueden utilizar
aplicaciones que nos permitan organizar nuestra bibliografía, ¿no? Se puede utilizar Zotero, se puede utilizar, hay varias, ¿no? Hay varias aplicaciones que se pueden utilizar. Se puede utilizar 3 o 4 aplicaciones que manejen referencias para que ustedes las vayan organizando y las tengan ordenadas para utilizarlas durante su trabajo, ¿no? Se pueden hacer, por ejemplo, cálculo de muestras acá en esta, como las ideas vertidas en esta página, por ejemplo, para darles una idea de qué información podemos aprovechar, ¿no? Bueno, información en nuestro medio, hay algunas importantes, algunas de las revistas peruanas que aparecen en el PubMed son estas que están acá, ¿cierto? La revista de Gastro Perú, la revista del INS, que tienen prestigio ganado a nivel local. Las revistas que pueden consultarse en Cielo Perú, revistas de Cayetano, de San Marcos, de la San Martín, de la Ricardo Palma, etcétera. Hay varias fuentes que pueden utilizarse para obtener esta información. Obviamente, todas estas publicaciones peruanas aparecen en la literatura y mediante las bases de datos que hemos estado mencionando, Scopus o Web of Science, ustedes pueden saber qué publicaciones de Perú hay en un determinado campo, en una patología, en una enfermedad, etcétera. Pueden ubicarlo con bastante precisión. Bueno, este es nuestro coordinador del curso que es el que coordina todas las teorías de metodología, ¿no? Muy bien. Tenemos también, a ver, algunos conceptos de lo que queremos hacer, por ejemplo, cuando queremos formular un proyecto de tesis. Bueno, la pregunta ¿es lo mismo proyecto que tesis? A ver, ¿qué concepto tienen ustedes? Acá en esta página hay un comentario al respecto. ¿Sí? Esa es otro padre que ustedes podrían utilizar para verter su opinión, ¿no? Y para poder, claro, yo primera vez que dicto el curso, o sea, yo he estado dictando otros cursos de ciencia básica, ¿no? Yo soy bioquímico por naturaleza, o sea, tengo experiencia en campos en biología, cultivo de células, en biología de organismos tales como ratoncitos para trabajos experimentales in vitro. Me gusta mucho la parte de neurobiología o sea, tengo experiencia particular en determinados campos. No necesariamente la parte clínica, ¿no? La parte clínica, normalmente el personal de medicina es el que, digamos, mayoritariamente desarrolla estos campos, ¿no? Los que estamos en el campo de ciencias básicas, lo hacemos un poco más utilizando trabajos de investigación en los campos de ciencias básicas, utilizando, por ejemplo, métodos in vitro, ¿cierto? Métodos in vitro, pues, abarcan el uso de cultivos celulares, líneas celulares, para hacer experimentos in vitro. Los experimentos realizados in vivo, no in vitro, son un poco más restrictivos. Hay que tener bioterios, hay que tener facilidades para poder plantear un trabajo con organismos in vivo. No es tan fácil. En las grandes unidades de investigación, algunos tienen bioterios que son apropiados para hacer investigación, pero en instituciones pequeñas es un poco más complicado. Y obviamente, desarrollo de temas preclínicos
requiere un poco más de una infraestructura para desarrollar. No son tan fáciles de hacerlo, pero se pueden hacer, ¿no? Y obviamente los trabajos en clínica con seres humanos es la última etapa en nuestra escala de subir, digamos, tecnologías que puedan darnos informaciones precisas para ver el efecto de fármacos en determinadas patologías, por ejemplo, para poder ponerles un ejemplo particular de cómo se desarrolla esto. Como este es otro padre, sería el padre número 2, me encantaría que ustedes hagan esto en caso de que tenga que evaluar temas. En base a esto puedo sacar algunas notas, ¿verdad? Y tener notas para reportar. Todavía no he leído al detalle el sílabo, recién lo he recibido hace un par de días, o sea, no tenía acceso al internet, así que, o a mi correo, recién lo he visto ayer, así que no he tenido el tiempo de leer al detalle todo el contenido de nuestros sílabos para sacar, digamos, la secuencia de circunstancias o de eventos que son los importantes para la elaboración de notas, digamos así, ¿no? Pero en el sílabus ustedes van a encontrar el programa calendarizado, donde se les va a indicar cuáles son los instrumentos de evaluación en las diferentes unidades didácticas, ¿no? Hay varias unidades didácticas que están siendo desarrolladas en el sílabo del curso, ¿no? Y también vamos a ver cuáles son, digamos, las diferentes fuentes de información que ustedes pueden utilizar para poder leer, ¿no? De preferencia en el sílabo se recomienda algunas lecturas para que puedan ustedes leerlas con tiempo para poder participar, para poder desarrollar los principales trabajos. Y en cada una de las unidades se mencionan toda esta información, las fuentes de información para el desarrollo de las unidades, y también se mencionan cómo se hacen con respecto a la consulta de bibliografía especializada. Yo tengo digamos, quizás un poco conozco de base de datos, así que si ustedes tienen alguna consulta con respecto a cómo consultar base de datos específicas, podemos en clase desarrollar esto para que ustedes puedan obtener una idea más precisa de cómo aprovechar estos recursos. En la parte de las prácticas, obviamente lo vamos a considerar cuando hagamos la parte práctica, pero en la parte inicial, los recursos didácticos que se utilizan en nuestro curso se van a presentar eventualmente en la clase de teoría y en los documentos que se están sugiriendo como material de lectura, ¿no? Ahora, no sé, pero tengo una idea un poco imprecisa. Por ejemplo, yo primera vez que dicto teoría de este curso, no he podido conversar directamente con el coordinador, pero en el sílabo se menciona, por ejemplo, una evaluación de entrada o diagnóstica que se refiere al primer día de clases para evaluar los conocimientos previos sobre el tema, ¿no? Creo que es una cosa que no va a ser incorporado en el promedio final del curso, sino simplemente es referencial. Es para que uno tenga una idea de cómo están en su nivel de conocimiento, cuál es su percepción, ¿no? Estos son aspectos de evaluación que se consideran.
Ah, a ver, entonces, vamos a ver cómo lo tomamos esto para poder establecer una idea de cuál es. Pero mediante su participación oral podemos también, voy a imprimir la lista de estudiantes y conforme ustedes vayan participando, voy anotando sus participaciones para tomarlo en consideración en las notas que vienen a ser conceptos de participación en la evaluación general de los estudiantes, ¿no? Algo de ese estilo. Bueno, ya mencionamos los tipos de evaluaciones clásicas, parcial, final, que les mencioné al principio de la clase, que se realizan en las semanas 8 y 16, básicamente para la evaluación sumativa, parcial y final, ¿no? Pero en la evaluación permanente es la que vamos a desarrollar de clase en clase. Entonces, vamos a también, en algunos casos, tener una evaluación extraordinaria que viene a ser en la semana 17 y donde será de toda la asignatura. Y la nota que se obtenga podría reemplazar a la evaluación 1 o a la evaluación 2. De acuerdo a lo que está especificado en el sílabus, esta evaluación extraordinaria tiene esa característica, ¿no? Y con respecto a la evaluación permanente por competencias, vamos a mirar los aspectos de forma integral, o sea, aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales, que son parte de todo curso de ciencia, básicamente, ¿no? Y que tiene una idea de poder complementar las notas que se obtienen de manera continua, por ejemplo, con las prácticas, ¿no? Con los trabajos grupales, con las evaluaciones. Voy a informarme un poquito más para darles información más precisa conforme desarrollemos las próximas clases. Y en el sílabus se especifica cómo se obtiene la nota final, cómo se determina el promedio final, ¿no? Entonces, eso viene a ser la parte de exposición de información con respecto a estas evaluaciones, ¿no? Si ustedes tuvieran alguna pregunta, con todo gusto podemos formular lo correspondiente. Ahora, nosotros, bueno, he hablado de manera continua. Ahora, normalmente en la plataforma del curso nos dice que nosotros podemos hacer la clase hasta las 9:30, ¿verdad? ¿Sí? ¿Comentarios, chicos? Sí, sí, doctor, o sea, según la teoría es de 8 a 9:30. 9:30, ya, bueno. Más o menos eso es lo que tengo acá también yo. Bien, creo que ya hemos cubierto gran parte de nuestra literatura. Entonces, en este artículo, en este PDF, hay algunas informaciones adicionales que ustedes lo pueden leer con calma, donde se esquematizan los proyectos, cómo se hacen, cómo se sigue la metodología, cómo se hacen las referencias. Vamos a ganar información adicional conforme se tenga este conocimiento. Acá hay un formulario. No tengo idea de qué cosa hay en el formulario. Aparece en la clase. Lo voy a poner en el chat para que ustedes lo copien, ¿verdad? Sí. Eh, para que ustedes puedan participar y luego. A ver, voy a colocarlo. Sí. Ok.
Ahí tienen, por favor, copien las dos, las dos páginas que están acá. Había una tercera, ¿no? Bueno, creo que podría considerar estas informaciones como, digamos, la parte que me dé una idea inicial de cuál es su nivel de conocimientos al inicio del curso, ¿no? Lo que estábamos diciendo como las evaluaciones del tipo, de entrada, ¿no? O sea, las evaluaciones diagnósticas. Entonces, ustedes con esa información me van a permitir darles una nota de evaluación que si necesita ponerse en alguna de las bases de datos de las evaluaciones, lo voy a considerar. Entonces, no se olviden, tienen esta. Me parece que también había una más, ¿no? Creo que era la 2 si no me equivoco. A ver, déjenme regresar un poquito acá. Ya, ya, es esta información de contacto. Ya, Doctor, disculpe, quería hacerle una consulta. claro, adelante. Ya. Lo que pasa es que para la siguiente semana, en mi caso, llevo práctica con usted y quería saber si es que ya tenemos que tener a los grupos armados o si el trabajo va a ser individual o de 2 personas, ¿no? Como para en esta semana ir organizándonos y que sea más fácil, ¿no? Y aprovechar todas las horas de práctica netamente en hacerlo lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya. Eh, Tú eres Carla, ¿verdad? La delegada. No, no, doctor, soy Rocío. Ah, tú eres Rosy, ya, ok. Em, Bien, para serte sincero, no tengo todavía muy claro, digamos, la respuesta a la pregunta que me estás formulando. Voy a tratar de leer y comunicarme con la delegada para brindar la información. Porque, claro, voy a llamar también al coordinador para ver cómo se desarrollan las prácticas. Como les menciono, primera vez que dicto este curso. Así es que voy a hacerlo de esa manera. ¿Ok? La delegada, por favor, me podría, ok, le transmito mi correo electrónico para comunicarnos. Ok, lo voy a poner en el chat, ¿ya? A ver, déjeme, este, acá voy a colocar mi correo electrónico, es álvaro.marcelo, arroba uwinner.edu.pe. Creo que es ese. La delegada si se puede comunicar conmigo a través del chat, cosa que le facilito mi teléfono y ella también me facilita el de ella para poder comunicarnos, así cuando no tengamos mucho tiempo para poder, cualquier tipo de información que sea urgente para poder comunicarnos. Lo voy a, Doctor, ahí le escribo. lo pongo ahí en la pantalla, en el chat, para que podamos comunicarnos, ¿ya? Cosa que si hay alguna pregunta específica, además de la formulada por Rocío, lo puede hacer ahora para ir averiguando cómo completar esa información. Y le voy comunicando a la delegada. También creo que hay una forma de comunicarse en la plataforma del Canvas, ¿no? O sea, información que también se puede utilizar también digamos, de manera específica para que nos sirva de manera general, ¿no? Sí, creo que eso sería básicamente lo único que puedo aportar en este momento. Bueno, sí, algún comentario, alguna... Doctor, disculpe, ¿le llegó mi mensaje? Carla, sí, Sí, sí,
Estoy viéndolo en el chat. Era con respecto a, me has proporcionado tu teléfono, ¿verdad? ¿Eso es? ¿O es otro Sí, detalle? doctor. Ya, ok. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo, Carla. Entonces, te voy a escribir para poder, te voy a llamar para proporcionarte información. Bueno, chicos, ¿algún detalle adicional? ¿No hay? Bueno, No, doctor, por ahora no. bueno, entonces continuamos en la siguiente clase. A que les vaya bien. ¿Sí? Gracias, doctor. Buen fin de semana. Gracias. Igual, muy Muchas bien. gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. A ver. Doctor, disculpe, yo ingresé tarde a la clase, Rosales, no sé si me habrá apuntado ahí. ¿Lo he pedido? Rosales. Sales. Ya, ok. Ya, Gracias, doctor. no, parece, bueno, tiene que hacerlo antes de que se vence el tiempo, ya no me permite. Doctor, disculpe, tiene que volver a entrar al Winternet. Tiene que recargar la página, sí. Ah, Ajá. ya, ok. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Bueno, acá dice hora de fin 2:20. No me va a permitir. Eso, doctor, lo tiene que poner cuando termine de editar todas sus clases. Ah, ya, o sea, tengo que esperar hasta las 2:20. Ajá. Ya, ok, ok. Doctor, una consulta. ¿Su correo lo llegó a mandar? Sí, es álvaro.marcelo@uwinner.edu.p. Acá en el chat está. Ya está bien, doctor. Gracias. Ajá. Bien, si no hay ninguna otra consulta, bueno. Doctor, Pues, disculpe, dime. los que tenemos práctica con usted, ¿nos quedamos en el mismo link o va a mandar otro? Eh, claro, este, bueno, los que tenemos práctica, a ver, mm, No hay creo que práctica. no hay práctica porque la primera semana es solamente teorías, de acuerdo a lo que hemos estado conversando. Ah, ok. Solamente las Sí, prácticas doctor. las vamos a desarrollar a partir de la próxima semana. Estoy bien, Eh, doctor, gracias. bueno, correcto. Entonces, con eso terminaríamos. A ver, hágame acordar para dejar de grabar acá siempre cuando estemos haciendo una grabación. A ver, creo que Doctor, tiene que entrar al Zoom. tengo que entrar a Zoom acá. No, Ah, en no. el A ver, vamos a entrar a Zoom. ¿Será? de ahí. ¿Este es lo que se ve en la pantalla? No, no se ve, ¿no? A ver, no, ese no es. No se ve. Sí, estoy acá. Voy a, este, ¿cómo se dice acá? Doctor, igual si finaliza la sesión de Zoom, igual se guarda automáticamente. ¿Te acuerdas de dónde me? Ujú. Ya, Y no o- se olvide de registrar la asistencia. ya, ok. Ya voy a terminar con la asistencia entonces, para que quede grabado en el sistema, ¿ya? A ver,
Eso está. Bueno, me parece que ya está bien, o ya está completado la asistencia de los estudiantes, asistencia del alumno. Creo que ya está completado, si es que no me equivoco. Bueno, como ya está fuera de la hora de teoría, yo tampoco ya no lo va. Me dicen que cuando está fuera del rango de la hora ya no se registran los cambios. O sea que, pero yo lo he guardado, o sea, debe estar de manera correcta. Si es que no aparece eso, lo vamos a corregir. A ver, voy a mirar si es que aparece, ¿eh? ML2, teoría. Sí, ahí está. Ya está indicado. Ya está. Aparecen las asistencias. No hay problema. Sí, Correcto, ya está registrado. Bien, entonces nos veríamos en la próxima clase. Ya cuando haya práctica voy a tener que formular otra, o entrar en el curso, en el módulo, y así como hemos hecho ahora en la teoría, y ustedes ingresarían a través de ese enlace. Esa es la forma como supongo que debemos funcionar con las prácticas. ¿Ok? sí, doctor, gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.